Pues por ejemplo, el Cordyceps es el hongo de la energía, del sexo, de la energía sexual. Es un hongo que se puso de moda en The Last of Us. Una cosa que me resulta muy simpática es que te tomas Cordyceps, vas a una piscina y flotas más. Aparte de generar negocio, aparte de vender, ¿cuál dirías que es ese porqué que tiene la empresa o ese bien que quiere hacer en el mundo? Devolverle a la humanidad el conocimiento y el dominio que tenía de la utilización de los hongos. Si hoy te dicen te vas a ir a una isla y tienes que sobrevivir, ¿cuánta gente se llevaría los hongos? Entonces para mí es el que tengamos que retornar este conocimiento. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema sanitario que está completamente colapsado, porque no hacemos una prevención activa. Eso está empezando ahora. El cambiar la medicina que interviene por una medicina que previene tiene que ser el objetivo de los próximos años, pero para poder prevenir hay que conocer, hay que saber, hay que empoderar al paciente. Si nosotros damos información sobre cómo vivir a la gente va a vivir mejor. O sea, yo entiendo que en el año 98, cuando tú empiezas con todo esto, tú a la gente le hablabas de hongos y la gente flipaba, ¿no? Flipaba. O sea, les parecía una cosa como... Marciana. ¿Qué dice esta hierbas? ¿Qué está pasando aquí? ¿Son drogas? Hippies. Sois gente que habéis estudiado, habéis ido a la universidad. ¿Cómo vas a meter unas setas en cápsulas? ¿De qué estás hablando? Y entonces, bueno, pues en ese momento te lo tienes que callar, decir, pues hay evidencia científica, lo he visto en otros países, en bases de datos, hay un método científico detrás que se ha desarrollado, no es brujería. Y entonces esa es la base de IFAS. Él tiene que ser una empresa de innovación que aporte resultados en analíticas, cambios y una mejora al mundo. Y ese es nuestro compromiso y siempre será así. Pues a la gente que está teniendo pues tratamientos oncológicos les cambia la vida. O sea, gente con cáncer muchísimo. les ayuda muchísimo. Y me acuerdo de ver a gente que estaba llorando por dar su testimonio o el testimonio de algún familiar que le había cambiado absolutamente la vida. Hay gente que nace con un destino y hay gente que lo cultiva, literalmente. Mientras otros montan imperios en un Excel, ella los monta en un bosque. Convirtió lo invisible en ciencia y la ciencia en una conversación incómoda. ¿Y si los hongos fueran mucho más que una moda? Bióloga, micóloga, fundadora y CEO. Galicia, I+D, clínica y polémica. Hoy no viene una invitada. Hoy viene a abrir un melón enorme Catalina Fernández de Ana, fundadora y CEO de IFAS de Aterra. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio. Yo soy Álvaro Barrera. Y yo, Carlos Montojo. Y esto es... No me hables de tu libro. Nos ha quedado bien, ¿eh? Sí. Tenis. Pues estamos hoy aquí con Catalina Fernández de Ana, Uh-huh. que es la fundadora de IFAS de Aterra. Uh-huh. Y yo me interesa mucho tu tema porque creo que te metiste hace casi 25 años en un sector que estaba muy poco desarrollado y que ahora mismo se ha puesto bastante de moda. Y que yo creo que tú estás como capitaneando dentro de la parte de research, de evidencia científica, ¿no? Cuéntanos un poco. Si tuvieras que explicarle a alguien en una frase qué es IFAS de Aterra, ¿cómo se lo transmitirías? El famoso pitch elevator. Exacto. O elevator pitch, más bien. Pues mira, lo que nosotros hacemos es estudiar lo que son las moléculas que existen dentro de un hongo, dentro del cuerpo de un hongo, y entender en qué las podemos utilizar para mejorar la vida de las personas, de los animales o del planeta. Bien. Y si tuvieras que explicarle a mi abuela, para que lo pueda entender ella, exactamente qué es lo que hacéis. Pues exactamente lo que hacemos es utilizar los hongos, es decir, las setas, los hongos, porque hay algunos que no tienen, algunos hongos que no producen setas, pero utilizamos los hongos ingeridos, es decir, damos los hongos para mejorar la salud. Me interesa, o sea, ¿qué diferencia entre una seta y un hongo? Pues mira, para que se entienda fácil, el hongo, siempre haciendo un símil, el hongo sería un manzano, la planta, que es lo que está compuesto por el micelio, el famoso micelio, las hifas, de ahí el nombre de nuestra empresa, de IFAS de Aterra. Entonces son unos hilos que están formados por células, que esos conjuntos de hilos que van creciendo por el suelo, por el sustrato, por donde sea, forman como una especie de ovillo de lana. Ese ovillo de lana se llama micelio. Eso es el cuerpo del hongo, es lo que sostiene lo que es el hongo, que sería como un manzano. Y sin embargo la seta es que en el momento que hay la temperatura y la humedad adecuada, ese manzano produce una manzana, ese hongo produce una seta. Entonces la seta es el fruto que va a aportar las esporas para que ese hongo se reproduzca. Entiendo. O sea, ahora estamos, yo creo que adentrándonos un poco en tecnicismos poco a poco, pero al final cualquier empresa pues tiene un fin, ¿no? Que es generar trabajo,
generar dinero, evidentemente, para los inversores, para los socios, para el equipo directivo. Em, pero a mí me consta, porque vivo la realidad de IFAS muy de cerca, al final vosotros pues lleváis el legado y lo que aportáis al mundo pues muy en vuestro día a día. Ujú. Entonces, aparte de generar negocio, aparte de vender, ¿cuál dirías que es pues ese porqué que tiene la empresa o ese bien que quiere hacer en el mundo? Mm. Bueno, nuestra misión para IFAS de Terra y la mía en particular es el devolverle a la humanidad el conocimiento y el dominio que tenía de la utilización de los hongos. En el hombre antiguo, el hombre neandertal, y lo sabemos por la momia de Otzi, que es una momia que tiene 5.300 años y que cuando salía a buscar nuevas zonas de caza y demás, lo que llevaba era un macuto de supervivencia. Y en ese macuto llevaba 3 hongos, además de unas flechas de sílex y carne para comer. Ujú. Entonces yo siempre pienso, si hoy te dicen te vas a ir a una isla y tienes que sobrevivir, ¿cuánta gente se llevaría los hongos? Yo me los llevaría No, porque sé lo que necesito. sí. Y veo que a nivel de generación no se puede aprender. Mis hijos se lo llevarían. Hay gente que ya lleva muchos años tomándolo, también sus hijos. Entonces, porque hemos realmente perdido ese conocimiento a nivel humanidad. Entonces, para mí es el que tengamos que retornar este conocimiento. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema sanitario que está completamente colapsado, porque no hacemos una prevención activa. Eso está empezando ahora. La moda de la prevención, el cambiar la medicina que interviene por una medicina que previene, tiene que ser el objetivo de los próximos años, pero para poder prevenir hay que conocer, hay que saber, hay que empoderar al paciente. El empoderar es el poder viene del conocimiento, de la información. Entonces, si nosotros damos información sobre cómo vivir a la gente va a vivir mejor. Y se anticipan las enfermedades, ¿no? Los problemas o la detección Exacto. de esas enfermedades. Y el cómo, cómo poder hacer que nuestro cuerpo viva mejor en el día a día, y los hongos tienen un papel enorme en eso. Nos pueden ayudar tremendamente a optimizar todo nuestro metabolismo, a vivir mejor, a ser más longevos y más longevos sin enfermedad. Ujú. ¿Qué 3 hongos te llevarías a una isla si estuviese desierta? Pues fíjate, por defecto, reishi, cordyceps y melena de león. Así ya, de principio. Después, si podemos profundizar, pues ya me, me iría con más. Porque ¿qué exactamente? Yo tomo melena de león, pero me encantaría que nos contases para que la gente supiese qué hace exactamente la melena de león. La melena de león es un hongo que tiene dos funciones. A nivel neuro, lo que es la protección de la neurodegeneración, todo lo que son las neuronas. Y por otra parte, a nivel digestivo, todo lo que es la microbiota. Entonces, yo siempre digo, esto es como los seguros, ¿no? Tienes el contenido y el continente. Entonces, lo que es la melena de león te ayuda a nivel de continente, porque lo que te ayuda es a nivel de las membranas y las mucosas de las células a regenerarla, y de contenido porque te ayuda a nivel de microbiota. Entonces, la melena de león va a ser maravillosa para ese eje intestino-cerebro del que tanto se habla, que están ligados. ¿Por qué? ¿Por qué hay ese eje? Pues porque son dos células que lo que es el cigoto, cuando en la vida empezamos a desarrollarnos, es, son dos células que provienen de la misma célula origen. Ujú. Las células digestivas y las células que van a hacer las neuronas tienen el mismo origen, entonces por eso responden al mismo estímulo. En este caso, la melena de león. Después, pues por ejemplo, el córdiceps es el hongo de la energía, del sexo, de la energía sexual. O sea, el córdiceps es bestial, es un hongo que se puso de moda en The Last of Us, que es esta serie. Eso no va a ocurrir, pero es un hongo que da muchísima energía, te puede dar hasta más del 30% de oxígeno en sangre, más del 40% de ATP, que es la molécula que nos da más energía, es como más leña para el fuego. Y entonces el oxígeno en sangre supone que es como si tú vas corriendo o nadando o en tu día a día con una bombona de oxígeno. Entonces vas mucho mejor. Porque ese 30% de oxígeno en sangre que has mencionado, o sea, ¿cuál es un parámetro medio? O sea, ¿cómo se puede poner en contexto para una persona que no lo toma? Pues es tan sencillo como, por ejemplo, tú vas, te tomas el Córdices, porque obviamente cada uno tiene sus parámetros, ¿no? Pero también la forma en que respiras, el peso y demás, lo que has ejercitado. Pero tú, por ejemplo, una cosa que me resulta muy simpática es que te tomas Córdiceps, vas a una piscina y flotas más. Ah, sí. Sí.
Vas a nadar antes de tomar Cordyceps, después de tomar Cordyceps y notas que flotas más. Ostras, Increíble. Yo nado bastante, mucho, se ha hecho muchas pruebas de mar abierto y tal. Y de hecho, una de las cosas que se hace en mar abierto, aparte por el frío, es usar neoprenos, que te da velocidad, o sea, te permite ir flotando y demás. Pero estos datos me parecen increíbles porque, o sea, yo creo que la tangibilidad de esto, la tangibilización de esto es donde la gente realmente puede entender en su día a día como algo tan complejo y que lleva tanta ciencia y tanta investigación detrás, ¿no? Ujú, Les aporta en su día a día. ujú. Em, De hecho, la campeona mundial de apnea, que es italiana, toma nuestros productos a base de Cordyceps. Lo sacó ella de repente así de forma espontánea cuando ganó. Tengo una pregunta tonta, ya que lo has mencionado, pero yo he leído una leyenda urbana en internet de que lo de The Last of Us, o sea, lo del hongo que de repente puede coger o sea, que ya lo hacen y como que cogen a insectos y los controlan, Ujú. que si en el mundo de repente subiesen como 2 grados la temperatura media o algo así, eso sería posible que ocurriese en humanos. A ver, Ojo, ojo a la pregunta. no sé si habéis visto el último Avatar. No quiero estropear a nadie No. la peli, Avatar, pero sí, yo sí vale la he mucho visto. la Yo pena. sí la he visto. Bueno, pues sabes por dónde voy. Sí. El tema es que, en principio, la composición química de un exoesqueleto de lo que es un insecto, es decir, la quitina, no tiene nada que ver con lo que es nuestra composición y por lo tanto el hongo lo que está comiendo es esa quitina. Entonces, gracias a Dios, no tenemos esa comida que el hongo quiere comer. Ahora bien, es cierto que los hongos conviven en nuestro cuerpo y pueden digerir materia celular. Entonces, en hay algo que nos enseñaron en biología desde el principio, que es que no hay nada imposible, ni hay nada siempre cierto. Es decir, siempre existe la excepción de la regla y siempre existen cosas que no se habían probado y que se empiezan a probar. Entonces, no puedo decir que sería completamente imposible si cambian las condiciones meteorológicas del planeta, pero en principio la respuesta sería que no. O sea, que todavía no tenemos que tener miedo de que nadie nos No. controle, ¿no? Bien. ¿Cuándo pensaste, Cata, que, o sea, llegaría un momento, no sé si en la universidad, no sé si después, pero ¿cuándo pensaste voy a dedicar mi vida a esto? O sea, aunque me llamen loca, pero voy a dedicar mi vida a Sí, o esto. sea, ¿por qué los hongos? Claro. Bueno, los hongos viene desde antes de que naciese, en realidad. Viene ya dado, yo siempre digo, viene dado en mi destino. Mi padre es científico, él es fitopatólogo y es micólogo, ha estudiado el mundo de los hongos y mi madre es de origen americano, ella es de Nueva York. Entonces ahí se juntó pues la dualidad de la ciencia y de la empresa. En Estados Unidos, digamos que por defecto todo el mundo es prácticamente empresario, o sea, empiezas desde que eres pequeño teniendo cualquier idea de empresa y la ejerces y todo es posible y nada es imposible. Y entonces es el, o sea, el shoot to the stars, ¿no? Y entonces a ver dónde acabas. El siempre intentar, pues, Apunta a las estrellas y te apuntar quedarás en y a ver dónde quedas, ¿no? Puede ser la filosofía más bonita que tiene Estados Unidos, desde luego. A mí me encanta. Yo la abrazo desde que soy pequeña porque siempre para mí ha sido así, ¿no? Entonces, digamos que con este binomio, lo que para mí tenía en la cabeza que me gustaba mucho la idea de tener una empresa, porque sobre todo por dar servicio. Para mí es el dar servicio. Entonces, al estudiar algo de rama sanitaria, pues claro, es el dar servicio a la población, a la gente, el poder ayudar, ¿no? Ujú. Aportar. Y por otra parte, aportar con que, bueno, pues cuando estaba haciendo la carrera, mi catedrático de quinto de carrera quería que la gente de ciencias fuésemos empresarios para aportar al mundo empresas que ayudasen a cambiar el mundo, con resultados, con ciencia, con innovación. Y entonces esa es la base de IFAS. Él tiene que ser una empresa de innovación que aporte resultados en analíticas, cambios y una mejora al mundo. Y ese es nuestro compromiso y siempre será así. Es decir, IFAS ha nacido para ayudar a mejorar la vida de las personas. Ujú. Y entonces, para nosotros, ese es el momento y la misión de decir, ¿cuándo sientes que realmente has completado una misión? Pues cuando la gente te dice, me has cambiado la vida, me has ayudado a mejorar mi vida. Y entonces ahí es donde yo me siento completamente plena, ¿no? Y al acabar la carrera, pues
pues empecé a hice el CAP para ver si quería ser profesora de biología, hice las prácticas, después me fui a Alemania a estudiar alemán, me gustan mucho los idiomas, hablo 6 idiomas y entonces, bueno, pues allí ¿Cuáles? ¿Qué aprendí idiomas alemán. hablas? Hablo español, inglés, portugués, francés, alemán, Italiano. italiano. Mm, sí. Increíble. Y entonces, bueno, la cuestión es que cuando estaba en Alemania, mi profesor, mi catedrático, me dijo: "¿Te importa que presente tu proyecto, que fue el mejor de la clase, a jóvenes empresarios, a la idea de jóvenes empresarios de España?". Y entonces lo presentó y ganó el primer premio. Y fue súper mediático, salió en todos los medios y tal, me hizo mucha ilusión. Y después me lo presentó otra vez a la USC, a la Universidad de Santiago de Compostela, a Nuevas Ideas Empresariales, Ujú. y ganó la primera, cuando el mundo del emprendimiento no existía, o sea, no existía para nada en O España sea, estamos todavía. hablando de finales de los 90, principio... Estamos hablando del año 88. 88. Bueno, Sí. al salir de la universidad. No, perdón, 88, 98. 98, vale. 98. Sí. Sí, cuando los Yo estoy emprendedores empezaban como a asomarse por ahí, ¿no? totalmente. Cuando en biología los emprendedores éramos los malditos que pensábamos hacer dinero de la naturaleza. O sea, era una cosa inconcebible. El cómo no estás solamente observando a las mariposas. O sea, ¿a dónde crees que vas, no? Y entonces, en ese momento me di cuenta de que realmente al ganar 2 premios así, dije: "Concho, eso es algo que la gente quiere, es algo que gusta, ¿no? Es algo que me están". Y entonces, un poco, pues, con esa parte, ese background que yo traía, ¿no? De querer hacer empresa y demás, pues, en ese momento le comenté a Esteban, que en ese momento éramos novios, y le dije: "Mira, estoy pensando que voy a ser empresaria, voy a llevar a cabo este proyecto que hice en la universidad y voy a empezar, pero que sepas que si doy este paso y empiezo, no va a haber vuelta atrás. No voy a probar a ver si funciona. Voy a ser empresaria". Y en ese momento él me dijo: "Por supuesto, o sea, si eso es lo que quieres hacer, yo te apoyaré siempre y estaré ahí". Y entonces, bueno, pues yo empecé en ese momento con 2 becarios, era profesora estaba haciendo investigación, unos meses más tarde en el Centro de Forestales de Lourizán y estaba dando clase allí de micología. Y con 2 becarios que tenía en clase, pues empecé a hacer IFAS a Terra. ¿Y esos dos becarios, por curiosidad, siguen en IFAS o...? No, en ese momento, la vida de una empresa da 1000 vueltas, y en ese momento no le puedes llamar ni empresa, estás empezando, no tenía prácticamente ningún recurso, no tenía prácticamente nada, y era lo más duro que te puedas imaginar y que te puedas echar a la cara. Y entonces, bueno, la volví a ver alguna vez y bueno, les estoy eternamente agradecida por todo lo que a ellos y a toda la gente que ha pasado por IFAS en estos años, vamos. Y entonces, o sea, yo entiendo que en el año 98, cuando tú empiezas con todo esto, tú a la gente le hablabas de hongos y la gente flipaba, ¿no? O Flipaba. sea, les parecía una cosa como, Marciana. ¿qué dice esta hierbas? ¿Qué está pasando aquí? ¿Son Esta hierba es drogas? hippie O, que sí, o está sea, puesta de bongis. O sí, sea, sí. ese era el resumen. O sea, ¿de qué estamos hablando aquí? O Estamos sea, hablando de yo es bongis, que de estamos hecho, hablando... creo que, aunque hay un porcentaje altísimo de la gente a día de hoy que ve en soluciones como las de IFA una solución muy buena, todavía hay mucha gente que piensa así. Todavía, yo creo, ¿no? ¿O no? Pues mira, yo creo que gracias a la pandemia, a COVID, Sí. ha sido un antes y un después en esto. Porque la gente se ha dado cuenta de que hay que hacer un ejercicio de prepararse, que cuando viene una gran pandemia de este estilo no hay fuerza posible que lo pare, a no ser que tú dentro estés bien, hayas hecho una rutina, te hayas cuidado, te hayas alimentado y estés bien por dentro. Y gracias a eso ha cambiado la historia. Pero yo me acuerdo que es que al principio que empezamos cultivando setas para aprender a cultivarlas, y entonces era pues la seta ecológica, y entonces la vendíamos, quería que fuera la mejor seta del mundo, que a nivel nutricional, ecológica, kilómetro cero, todas estas cosas. Y la gente no sabía lo que era el sello ecológico. O sea, me decían, pero ¿para qué le pones esta pegatina? ¿Para qué te pasas el trabajo? ¿Qué es esto de ecológico? Si todas las setas son naturales, ¿por qué no son ecológicas? Entonces esa era ya la primera pregunta. Y después era, pero si las setas solamente son fibra y agua, ¿de qué estás hablando? De propiedades. O sea, eso era como completamente incomprensible. Mm. Durante todo este tiempo, ¿qué alguna creencia tuya habrá cambiado o no? O sea, si tú coges a la Cata de hace 25 años y a la de ahora habrá muchas cosas que habrás asentado más y tal, pero habrá otras muchas que habrán cambiado. Hay concesiones, sí, hay concesiones. Y una de ellas es el
aprendido a no ser tan estricta científicamente, a no ser tan rígida en mis creencias y a encontrar a la gente en el punto en el que esa persona está. Es decir, yo antes era, tú tienes que hacer un tratamiento, lo tienes que hacer así y así, y estas son las condiciones, esto es el tiempo, y o lo haces o no lo haces, no hay términos medios. Ujú. Ahora me he dado cuenta que la vida es un camino y que para poder llegar al 100% de la perfección, empezar por el uno y tienes que ir al 2 y al 5 y al 10. No todo el mundo puede arrancar y ponerse en el 80% directamente, en una dieta que sea estricta, que sea pues con todo el conocimiento, bebiendo los 2 litros de agua, haciendo ejercicio. Entonces, lo que me doy cuenta es que tiene que ser un cambio paulatino y que lo que tenemos es que acompañar en ese cambio, dar información, acompañar y tenemos que estar ahí para cuando la persona está dispuesta a dar el siguiente paso, ¿no? Y creo que eso es una concesión importante, porque antes era mucho más estricta. Antes era este es el protocolo, esto es lo que hay que hacer, o lo tomas o lo dejas, ¿no? Aquí en este podcast nos gusta mucho, pues, o sea, que la gente entienda un poco el viaje que ha tenido cada emprendedor y cada empresario, un poco para, porque yo entiendo que justo en tu caso debió haber tanta fricción al principio y tanto intentar educar a la gente a que algo se tiene que cambiar y demás, que debió ser un proceso como mentalmente muy, muy taxing, ¿no? Sí. O sea, que tú Te tienes, genera tú dudas. Sí, sabes, sí. tú sabes que tienes razón, sabes que el producto es muy bueno, sabes que puede ayudar a muchísima gente, pero en el proceso te encuentras con muchísima gente que te va a decir esto es una brujería, esto yo no lo entiendo, esto no sirve para nada, esto no sé qué. Y que eso yo creo que es, en cierta manera, algo que todos los emprendedores en algún momento dado, y sobre todo al principio, sufren, ¿no? Ujú, Y que me parece que en tu caso debe ser mucho más bestia ujú, y que para llegar a superarlo y decir, a mí, mira, a mí me da igual, tienes que tener como una fortaleza mental muy, muy, muy fuerte. mm. O sea, cómo lo conseguiste tú? Yo la verdad es que con los años lo llamo locura. O sea, mirando hacia atrás, Estamos todos un poco locos. creo que un emprendedor tiene que tener un grado de locura importante o percibido como Es que locura. además, yo creo que sí, hemos hablado de este tema, yo creo que en casi todos los episodios, y la respuesta suele ser muy parecida. Mm. Siempre hablamos de De locura. inconsciencia, locura, Sí. ¿sabes? De, Sí, porque hay una fuerza, es como un déjà vu en el que tú sabes que este es tu camino, tú sabes que esto va a pasar, pero que los demás todavía no lo ven. Y eso te da la paciencia, te da el aguante, te da, en nuestro caso, fue una verdadera locura. O sea, yo miro hacia atrás y sinceramente creo que no sería capaz de volver a hacerlo. O sea, fue tan sumamente duro. Es que yo no sé, o sea, si no roza la locura, no sé lo que roza, ¿sabes? No, Porque, pero qué o sea, es orgullo, ¿no? Uy, pensar que partir de cero, de lo que partía es, fíjate, en este caso lo que partía yo creo es de la confianza del conocimiento. Era el conocimiento lo que me daba el poder y la fuerza. Al final, el saber que esto es ciencia y como científico formado, que ya tenía una formación científica, y vital, porque mi padre siempre me formó con esa mentalidad científica, ¿no? Sabía que esto es un hecho. Entonces, como esto es un hecho, lo que tienen que demás los demás es darse cuenta. claro, claro, claro. Entonces, al final, esa es la fuerza que te lleva, porque fue sí, o sea, esto es lo que dicen siempre las 3 verdades de Schopenhauer, ¿no? Que cuando tú empiezas y dices algo, pues al principio es, una burla completa, la segunda, pues el segundo paso es, una risa, o sea, una negación completa, y la tercera ya es la aceptación total de si todo el mundo sabíamos que esto era así, ¿de qué me estás hablando, no? sí. No, no, desde luego, desde Y luego. entonces esto es un poco las 3 verdades por las que he pasado, es decir, al principio es la burla absoluta de qué estás diciendo, o sea, a mí Y luego más y al manicomio. O sea, me llegaron a decir, gente de la familia, médicos, tal, o sea, ¿de qué estás hablando? Sois gente que habéis estudiado, habéis ido a la universidad, ¿cómo vas a meter unas setas en cápsulas? ¿De qué estás hablando? O sea, y entonces, bueno, pues en ese momento te lo tienes que callar, decir, pues hay evidencia científica, lo he visto en otros países, en bases de datos, esto, hay un método científico detrás que se ha desarrollado, no es brujería. Y además, es más, o sea, tienes un método científico por una parte y después tienes
Lo que se llama muchas veces la intuición, que la intuición no es más que la mezcla de mucho conocimiento que tienes de cosas que has observado, que has vivido y que Y al final se le experimentado, llama claro. intuición. Tiene gracia que siempre hablamos de la intuición también. Es que esto, además, Siempre. hablamos en el primer episodio con Guille Milans, que tiene una marca que se llama Vaya Food, que de Ah, hecho sí, me encanta. la conoces, y él te admira mucho y admira mucho a IFAS. Y justo una pregunta que le dijimos, me acuerdo perfectamente, que fue, al final lo único que importa en el mundo de los negocios, ¿qué es, hijo? La intuición. Mm, Y básicamente el razonamiento, o sea, yo creo que todos los empresarios, emprendedores nos identificamos que es un poco eso, ¿no? sí, Has vivido un cúmulo de experiencias y esas experiencias te hacen ponerte en esa situación y sí. tomas la decisión en base a... A conocimiento y a datos, que eso es lo importante. No es un tonto motivado, es que No, sí, realmente sí. tienes, o sea, sabes Sí, perfectamente sí. porque has estado en otras situaciones y has visto la trayectoria y entonces, pues en base a eso, y yo tengo que decir que a nosotros hoy en día trabajamos con oncólogos, trabajamos con servicios de oncología, trabajamos con laboratorios muy serios de los mayores investigadores del mundo a nivel de inmunología, a nivel de muchas cosas. Pero la realidad es que los primeros que nos han dado pie han sido los terapeutas. Han sido aquellos que creían en las energías, que creían en esa fuerza del conocimiento cultural ancestral que no podía desvelarse por mecanismos bioquímicos o biológicos porque no estaban descritos o no se sabían, pero sabían en base a esa situación empírica de probar que esto funcionaba. Claro, claro. Entonces, han sido, pues, los terapeutas los primeros que han cogido los productos y han dicho: "Mira, esto funciona, funciona de forma increíble". Y entonces, en base a ver uno, otro, después fueron los médicos los que fueron entrando, fueron los que empezaron a decirnos: "Oye, aquí hay algo, vamos a investigar, queremos entender qué está pasando", porque vemos resultados potentes y hemos llegado, pues eso, a ensayos clínicos, doble ciego, en hospitales potentes que claro, o sea, es un camino Y claro, o sea, complicado. una pregunta que me Dale, hace dale. justo con él. O sea, hablando de toda la parte de las críticas y tal que te llegaban, yo también estoy un poco loco, como tú decías, yo he fundado 3 compañías y estoy en el proceso de fundar una cuarta. Sí. Y yo me he preguntado muchas veces, o sea, ese camino de, oye, cómo superar que todo el mundo diga que estás loco y demás. Y el otro día estaba viendo una serie que a mí me gusta mucho, que no sé si la conoceréis, que es de dibujos animados, que se llama Ricky Morty, Sí. que es como muy graciosa, pero como inteligente. Y en un momento dado, bueno, no sé si lo sabéis, pero Rick es un científico. Ujú, Y él de repente en un momento dado está haciendo algo como muy honesto, pero como controversial, como raro. ujú. Y la gente le empieza a buchear a lo bestia. Y él de repente se da la vuelta y les dice, me da igual, os pensáis que a mí me importa que me critiquéis. Yo, Ya, yo sé por lo que aplaudís. sí, Y entonces en ese momento me quedé como, joder, o sea, qué sabiduría de repente, ¿no? En un dibujo animado que además te da como unas... O sea, que yo me paré a pensar, justo estaba en un momento en el que estaba siendo criticado por algo que estaba haciendo y tal. Y dije, joder, es que de repente un dibujo animado te dice algo y ya de ujú, repente te empuja un poco más sí. a poder ser. O sea, que cualquier tontería te puede empujar a seguir, ¿no? Bueno, piensa que detrás de un dibujo animado hay un guión, Sí, sí. que alguien lo ha pensado, y también cuando te lo están diciendo es porque lo han meditado, pero es totalmente así. Yo hice un curso de dirección en Harvard, el año pasado, y una de las cosas con las que me quedé, que es muy importante y es una lección de vida, es, es que no le vas a gustar a todo el mundo. Es que el 30% de tu gente, de los clientes, de lo que sea, De lo no va que a te estar de rodea. acuerdo. Sí. Entonces, da igual cómo te pongas, da igual, o sea, tienes que asumir que no le vas a gustar a todo el mundo, que va a haber un mínimo de un 30% de la gente que no va a estar de acuerdo contigo y va a haber momentos en los que te van a buchear. Sí. 30% Mm, está... Está estipulado en un 30%. O sea, lo que dicen mucho de que para poder dirigir una orquesta tienes que darle la vuelta, tienes que darle la espalda al público, ¿no? O sea, yo creo que al final tienes que escuchar mucho, o sea, tienes que escuchar mucho al público. A mí me encanta. Creo que como emprendedor uno de los secretos está en escuchar y analizar y también entender que vas a tener haters, que también están ahí y que no te tiene que afectar todo, pero hay que escuchar, porque incluso los que te vayan a criticar van a criticar, pues al final tienen sus razones y también hay que escucharlas y también hay que analizarlas, ¿no? Yo esto es algo que siempre me encanta, o sea, uno de los mayores regalos que me hacen, lo que son la gente que consume IFAs, es el tema de dejarnos los comentarios.
Me encanta, Las esa, reseñas, ¿no? me apasiona. O sea, me pongo allí en la oficina y me pongo a abrir todas las páginas web de todos los países y a leer los comentarios que nos dejan, porque me encanta. Siento que, claro, nos están hablando Mm, directamente, ¿no? Sí. Y muchas veces me siento tentada de coger y responderle a todo el mundo, ¿no? Pero al final no puedes porque, claro, estableces ahí una cadena como viciosa muy difícil. Pero me encanta leer, me encanta que la gente me diga las cosas buenas y las cosas malas, porque si tú al final tienes una verdadera conciencia de querer ayudar, lo malo también te va a ayudar a ¿Qué ser. dirías que es de lo malo o de lo mejorable? ¿Qué dirías que es lo que más te cuesta admitir de ti misma? Que, una pregunta complicada. caramba, sí. A ver, es que son, supongo que muchas cosas. Todos tenemos muchas cosas buenas y muchas cosas malas. ¿Qué es lo que más me cuesta admitir? Eh, o sea, cambiar. Ujú. Soy bastante testaruda. Que puedes, que en tu caso entiendo que ha sido muy bueno a lo largo de tu carrera. Claro, es que ese es el problema. A veces te Sí, Y ayuda, no, nunca sabes. y, pero después también tienes que, pues lo que acabo de decir, ¿cómo lo vas mejorando? Pues con los años el aprendiendo a escuchar más. Lo que te dicen siempre, tienes dos orejas y una boca, pues escucha el doble de lo que hablas. Sí, lo que pasa, yo también creo que al final cuando tienes una empresa como IFAS que está presente en muchos mercados, tiene presencia internacional, cada año es más grande en todo, en facturación, en empleados, en productos, en todo. Cada vez genera más legado y claro, dices, soy testaruda, pero claro, esa testarudez me ha traído hasta aquí también, de alguna manera, ¿no? Yo creo que hay que diferenciar, y también con los años vas aprendiendo a diferenciar entre lo que es la resiliencia de poder aguantar y de lo que es el ser testarudo en lo que a lo mejor te estás enfocando ahí en un punto, o me estoy enfocando en un punto concreto, cuando en realidad pues tienes que escuchar. Creo que he aprendido mucho más y esto también es a base de formación. Yo intento formarme mucho en cursos de formación y, y realmente es una cosa que también se aprende. O sea, y es el tema de escuchar mucho, de escuchar a la gente que te rodea para después conformarte una buena opinión. Y ahora sí, cuando tienes tu opinión bien formada, entonces tira para adelante con ella millas, ¿no? Pero creo que es diferente el ser resiliente a ser testaruda. Yo creo esto y nadie me mueve de aquí. No, a ver, escucha. Ujú. Y una vez que sí tienes toda la información, ahí sí que se puede, bueno, pues emitir ahora este es mi camino y sigo por aquí, ¿no? Hablando un poco de, vamos a volver a la parte un poco más de la melena de león, del córdiceps y demás. ¿Qué mito te gustaría matar hoy, aquí y ahora sobre ellos, Sobre el hongo en sobre general. el hongo en general? O sea, cuál es el mito que más daño hace a la hora de que la gente se conciencie en que el hongo es muy bueno? Pues a lo mejor el tema de que haya hongos venenosos y entonces que te puedan hacer daño, ¿no? Ese miedo que tenemos. Hay una cosa que se ha estudiado, que es la forma del hongo para el cerebro, para ese cerebro primitivo que tenemos, esa parte reptiliana que tenemos todavía en el cerebro, nos recuerda un poco como las serpientes. Es miedo. ¿Por qué? Porque en un mundo en el que íbamos desnudos por la vida y nos teníamos que proteger, porque algo que nos atacaba, pues morías sin más, por no tener un sistema sanitario que te fuese a ayudar, se desencadenaron estos mecanismos de pánico, de ves una forma de una serpiente y Sí, como reaccionas, la ¿no? tripofobia y todo ese tipo de cosas. Exactamente, como una herpetofobia. Entonces, con los hongos pasa un poquito esto, que tenemos, porque tú ves una manita o ves tal, y entonces automáticamente te salta peligro, una señal de peligro. Y es cierto, porque es que al final hay hongos que son mortales. Lo que tenemos que, en la parte racional de nuestro cerebro, entender que lo que son los hongos medicinales, que son cultivados, que no son recogidos silvestres, son todo hongos cultivados, entonces no hay por qué tener este miedo. Son un activo, es decir, es un principio activo maravilloso que el único efecto secundario que pueda tener o a quien no lo puede tomar es el que es intolerante o alérgico a las setas, es decir, el que no puede tomar los champiñones o unos boletus Mm. no puede tomar los productos con hongos, pero en general, de forma generalizada, a todo el mundo le van a sentar súper bien.
Entonces es ese miedo ancestral, ¿no? Que hay que racionalizarlo y decir, oye, los hongos son buenísimos. Es más, al revés, ponerlo en positivo, que es, llevamos toda una vida que el hombre ha estado desarrollándose en la faz de la Tierra, desarrollándonos con los hongos a nuestro lado. Son nuestros mejores aliados. Muchas veces tienen una relación con nuestro ADN y con nuestras células mejor que la fitoterapia, de la que se ha desarrollado prácticamente, pues después toda la farma. Me acuerdo hace 2, 3 meses estuvimos en vuestras oficinas en Galicia y me acuerdo que justo esos días estaban grabando testimonios reales de clientes que además habían viajado de toda España o sea, por voluntad propia Fue a, impresionante, sí. a dar sus testimonios y me acuerdo de ver a gente que estaba, o sea, que estaba llorando por dar su testimonio o el testimonio de algún familiar que le había cambiado absolutamente la vida. O sea, que había gente que, o sea, diciendo eso, oye, gracias a esto, tomaba pastillas o tomaba lo que sea, gracias a que estoy con IFAS, Mm. mi vida o la de alguna persona a la que quiero, eh, o sea, es otra. Sí. Sí, a mí es algo que realmente me llena. Eso me llena completamente de satisfacción. O sea, el ver que de verdad podemos ayudar, que de verdad cumplimos nuestras promesas y esa promesa inicial, ¿no? Y ese requisito inicial que era de, si hacéis un proyecto de empresa, tiene que ser para cambiar la vida de la gente o sea, haber sido capaz de llegar ahí, eso para mí es el mayor premio. A nivel de empresa, es lo que, y de, digamos, de vida profesional, es lo que más me puede llenar. ¿Qué dirías que es, o sea, a la gente a la que más ayudáis, Mm. quién es? O sea, alguien que tiene Helicobacter, alguien que tiene, o sea, ¿quién es la gente que IFAS más le cambia la vida? Es que es impresionante porque es que no te podría decir un prototipo, porque es que tienes pues a la gente que está teniendo pues tratamientos oncológicos, les cambia la vida O sea, porque les gente con ayuda cáncer muchísimo, les sí, ayuda muchísimo. sí. O sea, siempre sabiendo que estamos en ensayos clínicos, doble ciego, en hospitales españoles, es decir, de la mano de oncólogos, trabajando concomitantemente con los tratamientos hospitalarios, pero te cambia la vida porque te ayuda a tener el sistema inmunológico mucho más activo y a encontrarte mucho mejor, y entonces a llevar muchísimo mejor los tratamientos, ¿no? Pero después, pues a la gente que hemos hecho un estudio ahora hace nada y en sueño, con uno de los últimos productos que sacamos, con Equilibrium, y la media de mejora del sueño, eso es de 2 horas. O Ostras. sea, dormir 2 horas más así 2 horas más. por la cara todos los días. Qué O sea, fuerte. es de que descanses y de que te levantes y tengas un día activo y un día pleno y seas capaz de vivir el día a día, a que te vayas arrastrando por las esquinas. ¿Eso, Literalmente. eso, eso qué hongo es? Eh, Pregunto por un amigo. Eso es una fórmula que le llamamos Equilibrium porque lo que trabajamos mucho, o sea, nosotros primero trabajamos con los hongos separados durante 20 años. Y ahora en estos últimos 5 años lo que hemos hecho es juntar los protocolos, es decir, las sinergias que hacíamos con las distintas partes de los hongos y hemos creado las fórmulas ganadoras que hemos visto que trabajando con médicos, con terapeutas, y funcionaban mejor, ¿no? Y entonces lo que hemos sacado es una colección ahora que se llaman Functionals, que es digamos que, ¿para qué sirve esa fórmula? Pues te lo dice el nombre. Y entonces es, pues uno es microbiota, el otro es equilibrium, otros menopause, o sea, tienen otros neuro, y entonces es otro detox. Y entonces es la acción que queremos hacer, lo que hacemos es una fórmula. Y entonces cogemos la sinergia, creamos una sinergia entre los distintos hongos en sus cantidades, en sus formas, en extracto, en polvo, en micelio, lo que haga falta para conseguir el efecto que estamos buscando. Qué Qué, increíble. qué maravilla poder tenerte aquí, Cata, porque la verdad es que, vamos, para mí esto, aunque trabajemos en el día a día, es una explicación increíble también para la gente que nos escucha, que nos ve. Y también me gusta aprovechar, pues, para hablar de cosas que no son tan buenas y luego también para intentar abrir los ojos a la audiencia, ¿no? El hecho de tenerte aquí, que, pues, que ves todo desde una perspectiva más alta, vamos a decir. Em, se habla mucho de la microbiota, se habla mucho del rendimiento. eh, ¿Qué dirías tú que es más prometedor? O sea, hay algo, puede ser la microbiota, puede ser, pero ¿qué dirías tú que es más prometedor? O igual es alguna otra cosa
que simplemente nadie está mirando ahora mismo. Pero ¿dónde dirías que está, si miras hacia adelante? Yo creo que es en el respeto hacia el equilibrio del cuerpo. Es decir, que eso es justo el dominio de los hongos. Lo que es espectacular con los hongos es que podemos utilizar en clínica pues un hongo específico con una concentración para un efecto y te hace ese efecto, pero de repente ves que te ha cambiado otra cosa en otro órgano que no tenías contemplado, pero que había un desarreglo. Mm, Y sin embargo lo ha equilibrado también. mm, Y entonces te cambia otro marcador o te cambia otro parámetro en una analítica, ¿no? Entonces lo que al final en eso me encanta haber estudiado biología porque como bióloga, en lo que tú ves en el mundo, y otra vez vuelvo a la película Avatar porque me fascina, es ese respeto por el equilibrio natural. Escapa a nuestro conocimiento. O sea, por mucho que científicamente, digamos, estamos avanzando muchísimo, sí, estamos avanzando y avanzamos todos los días y se avanza muchísimo, queda tanto, tanto por entender que realmente, o sea, se nos escapan tantos parámetros, se nos escapan tantas cosas que yo creo que al final un poco nuestra visión desde el punto de vista científico siempre tiene que ser el mayor respeto a lo que estamos viendo y el entender que cuando tú manipulas algo son equilibrios infinitesimales que van a cambiar otra cosa, lo que se llama siempre el efecto mariposa, ¿no? Pero que en ciencia y en un organismo ocurre. Entonces, lo que me gusta mucho de los hongos es que, tú fíjate, la microbiota, cuando empezamos a hablar de la microbiota nosotros en el 2014, que estábamos en Inglaterra, ya daba yo pues conferencias en Inglaterra de la microbiota, aquí en muchos ámbitos médicos la gente se reía de eso, de cómo. O sea, que tenemos bacterias en nuestro interior que nos van a contaminar, que cuando... Y sin embargo hoy es lógico. O sea, todo el mundo da por sentado. Otra vez volvemos a las tres verdades de Sí. Schopenhauer, ¿no? Em, entonces, si tú estudias la historia de la medicina, ves que, y la historia de la ciencia en general, es que nosotros siempre, pues hasta Darwin, ¿no? Es decir, cuando una teoría se quiere implementar, hay muchísimos detractores, hay una energía tremenda contra eso, porque hay una verdad implementada en ese momento. Y de repente cambian las cosas y eso se deroga y cambia completamente el escenario. Y entonces lo que yo creo que tenemos que pensar es tener esa mente abierta a todo es posible y entonces el pensar que hay un equilibrio mayor a lo que estamos viendo ahora mismo, que es un poco por donde tienen que ir las investigaciones. Yo creo que nos estamos centrando muchísimo a nivel de micro, de especialización, de ir a por las cosas a lo muy micro y tenemos que volver un poquito atrás a una visión más amplia, más holística, más macro, ¿no? De somos un organismo. No podemos ver solamente qué te está pasando en el ojo, qué te está pasando en el oído, qué te está pasando en el hígado, cuando tú eres parte de un organismo para ir total a ese y equilibrio tienes natural. que ir a ese equilibrio, obviamente con la mayor tecnología que tenemos, con toda la maquinaria y con toda la capacidad tecnológica que existe, pero no perder. Entonces creo que es un poco esa vuelta atrás a volver otra vez a decir, en el todo, cómo está afectando lo que estoy actuando en local. Es decir, lo de actúas en local, Ayuda pero al tienes resto o que no. pensar en global. Ujú. Ujú. Em, ¿Cómo, volviendo un poco más al lado empresarial, cuál dirías tú que ha sido el golpe que has, como CEO, que has dado encima de la mesa, alguno que recuerdes que digas hasta aquí? Mira, siempre he intentado no dar muchos golpes en la mesa como CEO. Siempre, y esto, porque bueno, en mi caso se da la casualidad de que soy CEO y bueno, pues que además fundé IFAS, ¿no? La fundadora. Y me hace gracia porque viendo el capítulo de The Crown de Inglaterra, ¿no? De la reina de Inglaterra, hubo una vez una frase que se me quedó grabada, que es que cuando tienes el poder absoluto, lo único con lo que quieres es nunca tener que utilizarlo. Entonces intento nunca dar golpes sobre la mesa radicales. Pero sí que es verdad que hay veces que cuando estás viendo un modelo que sabes que va a ocurrir, que sabes y llevas 25 años siendo contrarreloj un poco y acabas viendo que las cosas se implementan con cambios, con mejorías, con implementaciones, pero que las cosas acaban implementando.
Pues, sí que llega un momento que tienes que dar, un golpe en la mesa. Y bueno, pues uno, pues, tuvo que ser hace poco para realmente el poder acercarnos más a al cliente para poder aunar, es decir, dar mucha información a lo que es al médico, pero también dar esa información al cliente, llegar al cliente, para poder hacer que los hongos lleguen a la clase médica en forma de formación, pero también a los clientes para que entiendan y quieran y sepan que es algo que le va a hacer bien, de manera que puedas aunar esos dos mundos, ¿no? Muy Pues yo, interesante. sí, sí. Yo tengo una última reflexión antes de acabar. Yo siempre antes de acabar me gusta dar una última reflexión que puede ser distinta, puede ser fuerte, puede ser, o sea, vienen de todos los colores, ¿vale? Ujú. Y mi reflexión de hoy es, ¿tú cuál crees que es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida para los humanos en general o para mí? Interprétalo como quieras. Pues el sentido de la vida, en mi caso, por ejemplo, pues es el transmitir un mensaje, que es ese equilibrio con la naturaleza, el escuchar a la naturaleza porque estamos muy lejos de ella, estamos muy desconectados. Y, y un poco pues el buscar el hacer el bien, el ayudar, en el encontrar la felicidad en ayudar a los demás. Y entonces en poder hacer ese trabajo de comunidad, de ayuda, de mejora al planeta, a los humanos, a los animales, y poder encontrar mi propia felicidad. Me gustan mucho las respuestas. Era una pregunta un poco trampa, porque por lo general todos estamos buscando un poco el sentido de la vida, ¿no? Y por lo general muchísima gente te responde, pues mira, yo todavía no he encontrado el sentido de la vida o el sentido de mi vida. Y el otro día leí una reflexión muy dura, Ujú, que, que justo hablando con un amigo sobre esto y preguntándole sobre el sentido de la vida y diciéndome que no, que él todavía no lo sabía, ujú. eh, la respuesta era, el sentido de tu vida son las razones por las que no te suicidas. Jesús. Piénsalo bien. Es muy fuerte, pero si lo reduces a algo tan bestia, automáticamente te viene a la cabeza lo que realmente le da sentido a tu vida. Pues fíjate, yo en algún caso que he oído temas de tanto suicidio y tal, siempre lo pienso, o sea, siempre me viene la misma idea a la cabeza, que es, si mi vida llega a un momento en el que no tuviese sentido para mí, mi sentido sería el entrégala a los demás. Vete a África, a donde ya no te dé miedo el contagiarte, donde no te dé miedo que te mate una bala, donde no te dé miedo nada, y entrégala en ayudar a otro, que sí tiene sentido por su vida. Desde luego. Tenemos a Edu que nos está cortando ya. Yo tengo la última pregunta ya para acabar el episodio. Antes de hacértela, quiero darte las gracias, Cata, por haber Y un venido millón de aquí. gracias. No me hables de tu libro. Nos ha encantado. Me ha encantado la charla. Me quedaría 7 horas más. Muchas Em, gracias. Cuéntale algo a nuestra audiencia que no sepan. Cuéntales algo. Ah, Algo curioso. que no sepan así en general. Em, Algo que no sepan de mí o algo que no sepan de la vida en Cualquier general. cosa. De la vida. Un dato curioso, Un dato curioso. algo que no se sepa de los hongos, por ejemplo. Pues mira, los hongos son organismos inteligentes, pero tan inteligentes que se han hecho pruebas en las que se ha hecho ¿cómo se llama? Cuando no sabes llegar al final, ¿cómo se llama? Un laberinto. Un laberinto, perdón. Entonces, se ha puesto un hongo, en concreto el Cordyceps, en un laberinto, se ha hecho un laberinto de papel, se le ha puesto comida al otro lado en la salida, Mm. y entonces tú ves cómo el hongo va emitiendo el micelio y va creciendo, se equivoca en algún momento, vuelve para atrás, vuelve a corregir y acaba llegando perfectamente, trazando todo el laberinto hasta el alimento por los sensores químicos que va emitiendo y que va llevando a la conexión con el alimento. O sea, Los sigue el hongos camino, sigue el no se lo camino, salta. efectivamente, sigue el camino. Y entonces, el transmitir esta idea, tenemos ahí unos organismos que se han desarrollado durante millones de años.
miles de millones de años para nosotros. Nos acompañan, nos dan resiliencia, nos dan fuerza, nos dan, en todo nuestro sistema nos van a mejorar la vida. Entonces, para mí, el que puedo aportar es darles una oportunidad. Pruébalos y prueba a ver si te cambian la vida. Un gran final. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Gracias a vosotros.